1991 fue un parteaguas para mí. Ese año terminé la secundaria, entré a la preparatoria, hubo un eclipse total de sol en julio que me tocó presenciar en Ciudad Hidalgo, Michoacán, y los videojuegos, por supuesto, se volvieron una parte muy importante en mi vida. Le dediqué bastantes horas a la Atari 7800, mi hermano y yo compramos el NES, y por supuesto, conocimos Street Fighter 2. Ese año también se dio mi acercamiento definitivo a la computación, algo que también es muy importante para lo que quiero relatar, pero eso lo retomaré más adelante cuando sea pertinente. Para mi familia, salir de vacaciones significaba ir a visitar a mis parientes, ya sea los de Michoacán, los del Istmo o incluso ambos si se daba la ocasión. En diciembre de ese año no fue diferente. Viajaríamos en avión desde Durango hasta Minatitlán, haciendo escala en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. En el aeropuerto del DF nos tocó esperar unas 3 horas entre vuelo y vuelo. Mientras tanto, para distraernos, mi hermano y yo fuimos a recorrer las tiendas, sobre todo para ver revistas, que era algo que nos gustaba mucho hacer en aquellos años. Y de repente, vimos algo que nos llamó poderosamente la atención. Era una portada en la que estaba Super Mario Bros. Con un paracaídas cayendo cerca del Ángel de la Independencia y un título en la parte superior que decía Club Nintendo. Era apenas el primer número y lo habíamos encontrado por mera casualidad. Fuimos rápidamente con mi papá para ver si nos daba dinero para comprarla, a lo cual él accedió. Durante el resto de la espera y el viaje a Minatitlán, mi hermano y yo nos la pasamos leyendo la revista, estudiándola. Era para nosotros algo totalmente inesperado y novedoso. Al siguiente mes, ya de regreso en Durango, me tocó presenciar la primera nevada de mi vida. A diferencia de lo que muchos pudieran pensar, a mí la verdad es que no me emocionó. Nunca me ha gustado el frío y no quería hacer nada ese día. Sin embargo, hubo algo que me motivó a salir de la casa y caminar unas cuantas cuadras. Fui con mi hermano a una tienda que estaba cerca de la casa a la vuelta, en la cual vendían revistas, y fuimos a preguntar a ver si de casualidad tenían el número 2 de la revista Club Nintendo. No sabíamos si esa revista se iba a distribuir en todo el país o tal vez solamente era para el Distrito Federal, no sabíamos, pero había que ir a preguntar. Y tuvimos suerte y la encontramos, así que la salida valió totalmente la pena. A partir de ese momento y durante muchos años la compramos religiosamente mes con mes. Un par de meses después, en marzo de 1992, la revista Club Nintendo Año 1 número 4 incluía un reporte del CES de invierno, el Consumer Electronics Show que se llevaba a cabo en Las Vegas, en el cual se anunciaban los próximos lanzamientos para las consolas de Nintendo, sobre todo para la Super Nintendo, que ya era el producto estrella de la compañía. Yo seguía pensando que el SNES era irrelevante para nosotros, no queríamos otra consola, no queríamos juegos más caros, sin embargo, hubo una noticia que me hizo cambiar radicalmente de parecer. Capcom anunciaba el lanzamiento de Street Fighter 2 para el Super Nintendo Entertainment System. En ese momento creo que todavía no estaba la fecha anunciada, pero supimos posteriormente que se lanzaría en julio de ese mismo año. Obviamente, mi hermano y yo supimos que teníamos que comprarnos un Super Nintendo. Comenzamos a ahorrar para la consola y el juego, sin embargo, faltaban solamente unos cuantos meses y era obvio que no íbamos a lograr reunir la cantidad necesaria en tan poco tiempo. Así que decidimos hacer algo que puede sonar un poco inusual. Decidimos comprar el juego primero y la consola después. Tal vez es un tanto raro o tal vez suena desesperado, pero así lo decidimos, porque no sabíamos si el juego se iba a agotar, si lo resurtirían pronto, cuánto iba a costar después. En fin, éramos todavía, bueno, chavos, inexpertos, novatos, y no queríamos arriesgarnos, así que dijimos, queremos el juego ya. Además, el costo del cartucho obviamente era menor al costo de la consola, y de esa manera nosotros creíamos que era más fácil pues tener algo ya a la mano, más pronto, el juego, y ya después con más calma pues comprar la consola, que esa seguramente se iba a poder conseguir fácilmente después. Para ese entonces un juego de Super Nintendo costaba alrededor de 180,000, 200,000 pesos en un tianguis, en las tiendas eran más caros, sobre todo si eran de distribución oficial. Nosotros imaginamos que Street Fighter 2 sí sería más caro y que lo venderían en unos 240,000, 250,000 pesos de aquel entonces. Vale la pena mencionar el asunto del tipo del cambio del dólar, ya que en aquellos años rondaba los 3,000 pesos, que sería lo equivalente a 3 pesos de ahora, y por lo tanto 180,000 pesos eran más o menos 60 dólares. Y regularmente en el tianguis encontramos los juegos a ese precio, pero seguramente eran juegos de 50 dólares o menos, y los que eran de 60 dólares seguramente eran los que eran un poco más caros. El Super Nintendo tenía un precio de catálogo en Estados Unidos de 200 dólares. Ese sí me acuerdo que en los tianguis lo llegaba a ver incluso en 600,000 pesos. Tal vez ahí tenían algún trato con tiendas o no sé. Pero sí estaba en 600,000, tal vez un poco más. No sé, es lo que recuerdo. Por cuestiones familiares dio la casualidad de que cuando estaba a punto de salir el juego a la venta de Street Fighter 2, yo me encontraba en Durango con mi abuela materna, pero mi mamá y mis hermanos estaban en Michoacán ya de vacaciones. Yo había regresado a Durango con mi abuela, no recuerdo bien por qué.
Pero pues sí, yo me acuerdo que estaba en la ciudad y bueno, como ya sabía que seguramente en esos días estaría el juego disponible, fui al tianguis a preguntar al puesto de confianza para ver si ya estaba el juego, ya llevaba el dinero en la mano. De hecho, me acuerdo que mi abuela me acompañó, no sé si quería ir también a comprar algo, no sé, el caso es de que también fue conmigo. Llegué al puesto de Fayuca en el que regularmente compraba juegos, pregunté y en efecto sí tenían el juego. Esa era la buena noticia. La mala noticia era que la verdad es que sí lo estaban dando súper caro. Sí se encajaron bastante porque pues yo llevaba, como les decía, alrededor de 250,000 pesos. Pero al preguntar, si mal no recuerdo, me dijeron 370,000, que era prácticamente el doble de lo de otros juegos. En ese momento pues obviamente yo me sentí frustrado, enojado, decepcionado porque pues de entrada no me alcanzaba. Entonces fue así como, no, pues sabes qué, le dije a mi abuela, no voy a comprar nada, no me alcanza. Y ella me dijo, pues si quieres yo te completo, ¿cuánto te falta? Y yo así como, no, gracias, porque de entrada, bueno, no quería ser encajoso, sentía que lo que me faltaba pues era sustancial y aparte tampoco me sentía muy a gusto pagando el juego tan caro. Entonces como que en primera instancia le dije, no, gracias, está bien así, gracias. Pero pues ella me insistió, dijo, no, pues ándale, yo te completo, no te preocupes. Y aparte, bueno, por un lado, pues también era algo que no era solo para mí, era también para mi hermano y también pues me entró esa desesperación, a lo mejor boba, de decir qué tal si después me sale más caro o ya no hay o no sé. Entonces al final accedí, le dije, bueno, no, está bien, gracias, y te lo acepto. Y de esta manera, incluso mi abuela tuvo un papel importante en esta historia que tengo yo con Street Fighter 2, por lo menos en lo referente a conseguir el cartucho para Super Nintendo, y es algo que pues se lo voy a seguir agradeciendo toda la vida. 1 o 2 días después de haber comprado el juego, regresamos a Michoacán y había que tomar un autobús de la ciudad de Durango a León, Guanajuato, de ahí transbordar a Morelia y de ahí a Ciudad Hidalgo. Y resulta que en el camión de regreso de Durango a León me encuentro a Edgar, el amigo de mi hermano, que también viajaba a León y había quedado de verse ahí con su papá, porque iba ahí con su mamá, creo, con sus hermanos, algo así. Y bueno, obviamente estamos platicando sobre el juego, ¿no? De que le decía, ya tengo el Street Fighter 2, ya lo fui a comprar y que no sé qué, y Edgar todavía no lo tenía, entonces bueno, ahí como toda la emoción, ¿no? No me acuerdo si me llevé el cartucho o el instructivo o simplemente lo estuvimos platicando, pero obviamente fue el tema de conversación del viaje. Pero cuando llegamos a León en la mañana, ya después del trayecto, estaba allí esperándolo su papá y traía su copia de Street Fighter 2, o sea, ya le llevaba su juego a Edgar. Entonces también para que vean cómo esto del hype por el juego no era solamente mío o de mi hermano y mío, sino era algo que pues muchos estábamos involucrados en eso y Edgar no era la excepción. No me acuerdo en qué momento ocurrió, pero cuando mi mamá se enteró de que mi hermano y yo queríamos comprarle el Super Nintendo, pues nos dijo que no, o sea que no podíamos comprar otra consola porque tenía poquito que habíamos comprado el NES, ya teníamos el Atari 7800, entonces así como, ¿por qué se van a llenar de consolas, no? O sea, deben de deshacerse de alguna de ellas, vendan una de las consolas o algo así, ¿no? Entonces al final acordamos que venderíamos el NES a uno de mis tíos, para mis primos, y con eso también lograríamos reunir parte de lo que iba a costar la consola. Entonces eso por un lado pues estuvo bien, aunque yo la verdad no me quería deshacer del NES, pero bueno, era eso o quedarnos sin jugar a Street Fighter 2. Edgar tuvo su SNES antes que nosotros, entonces nosotros íbamos a jugar a casa de él, jugábamos su Street Fighter 2, pero también nos llevábamos nuestro cartucho, de primera instancia porque queríamos probar que funcionara, qué tal si lo había comprado súper caro y ni jalaba, pero además porque pues aunque suene tonto, era nuestro Street Fighter 2, era nuestro cartucho, queríamos jugar nuestro cartucho, no el de Edgar. La compra del Super Nintendo también fue un poco inusual porque unos meses después acompañé a mi abuela y a mi mamá a Ciudad Juárez, debió haber sido octubre o noviembre de ese año del 92. Y yo me acuerdo que íbamos por el centro caminando y en una tienda vi el Super Nintendo, pero no era la edición estándar de $200 que incluía Super Mario World, sino era una edición más sencilla que estaba en 430,000 pesos. Me llamó la atención porque dije, bueno, esta está más barata, esa la podemos comprar más pronto, ¿no? Nos sale más barata y ya podemos jugar Street Fighter 2. No recuerdo si llevaba el dinero, posiblemente no, pero sí por ahí se lo mencioné a mi mamá o algo pasó y ella dijo, miren, se los voy a comprar y llegando a Durango me dan el dinero y lo que les falte, porque según yo todavía no lo habíamos reunido, se los voy a ir descontando semana a semana de lo que les doy. Entonces pues yo dije, ok, va, porque aparte pues a mí la verdad es que no me interesaba jugar Super Mario World, yo lo que quería era jugar Street Fighter 2, entonces no me interesaba no tener ese juego. Sin embargo, algo que no me fijé muy bien hasta que ya lo compré es que no solamente no tenía el juego, sino que tampoco tenía un segundo control, solamente incluía un control. Entonces dije, bueno, ya vemos cómo hacemos, compramos un control aparte, lo que sea, pero por lo menos ya tenemos la consola.
Y ya cuando llegamos a Durango, mi mamá también nos cooperó para poder comprar el segundo control y que, como, bueno, en sus palabras, que no nos estuviéramos peleando a ver quién iba a jugar y que pudiéramos jugar los dos al mismo tiempo. Entonces también ya con eso se resolvió esa parte. También esta edición de la consola no traía el cable RCA, lo tuvimos que comprar por separado. Según recuerdo, el control nos costó 90,000 pesos de aquellos años y el cable nos costó unos 20,000 o 30,000, no estoy muy seguro, pero rondaba por ahí ese precio. Entonces de esa manera pues ya prácticamente compramos el Super Nintendo con el control del cable, lo único que no teníamos era el Super Mario World. A partir de ese momento, jugar Street Fighter 2 se volvió cosa de todos los días. Ya no había que ir a las máquinas, ya no teníamos que ir forzosamente a casa de Edgar, podíamos jugarlo en la sala en el momento que quisiéramos prácticamente. Y regularmente mi hermano y yo le dedicábamos un par de horas al día, de forma que no solamente se volvió una costumbre, sino básicamente se volvió un ritual que se repitió durante años. Solíamos jugar lo que le llamábamos rondas, es decir, ambos seleccionábamos el modo versus el mismo personaje, nos enfrentábamos entre nosotros, cambiábamos de personaje, igual por ejemplo Ryu contra Ryu, luego cambiábamos Ken contra Ken, luego cambiábamos Chun-Li contra Chun-Li y así nos llevábamos hasta poder jugar con todos los personajes. Y era como a ver quién ganaba más peleas de esa manera. Ese era como nuestro ritual de jugar rondas, a veces jugábamos una ronda, a veces más de una. Obviamente también de repente nos alternábamos, jugaba uno en modo arcade y el otro lo veía, viceversa. Y algo también curioso es de que mi hermano regularmente jugaba del lado del jugador 1 y yo casi siempre jugaba del lado del jugador 2. Incluso yo me acostumbré mucho más a hacer poderes del lado derecho de la pantalla que del lado izquierdo por lo mismo. Incluso nosotros seguíamos jugando rondas y seguíamos jugando de esta manera con las versiones posteriores de Street Fighter que salieron después. Aún así, obviamente seguíamos yendo a casa de Edgar, a veces Edgar iba a nuestra casa a jugar, seguía frecuentando a mi amigo Jorge, pero ahora ya no solamente nos veíamos en las máquinas o iba a su casa, también era como más común que él fuera a mi casa para jugar Street Fighter 2 y ya no teníamos que preocuparnos de las fichas y no podíamos jugar el tiempo que quisiéramos sin preocupaciones. También de repente rentábamos otros juegos para variarle, pero como que nunca dejábamos de lado Street Fighter 2. Sobra decir que la versión de SNES no es un port perfecto del Street Fighter 2 de arcade, no hay que mirarlo demasiado para darse cuenta de ello, aunque en esos años pues yo no era tan exigente, no lo notaba mucho, me parecía bastante similar, por ahí sí le notaba como algunas animaciones que eran un poco distintas o que no las tenía la edición de Super Nintendo. Sin embargo, para fines prácticos la verdad es que era una versión excelente y que para cualquier fanático cubría la necesidad de poder jugar Street Fighter 2 en tu casa. O sea, no es como que no sintieras que no es Street Fighter 2, sí se sentía que era la versión de arcade o algo muy muy cercano. En el caso de los arcades, bueno, pues nosotros a veces seguíamos yendo todavía para jugar ciertos juegos que no podíamos tener en la casa. Por ejemplo, Super Sonic Blastman, que era un juego en el cual había que pegarle con el puño. Suzuka 8 horas, que es un juego de motos en el cual pues sí tienes como la moto que te balanceas. Me gustaban los pinball en un lugar que se llamaba Atracciones Moy. Ahí es donde íbamos a jugar estos juegos y tenían también un pinball de los Locos Adams que me gustaba mucho. Y tenían también el juego de X-Men para 6 jugadores que pues era una locura y alguna vez sí logramos reunirnos 6 amigos para poder jugar en la máquina al mismo tiempo. Además, también había una versión de Street Fighter nueva que era Street Fighter 2 Championation que había salido poco antes de la edición de Super Nintendo y en la cual podíamos elegir a los jefes finales que no estaban disponibles en la versión casera y además podíamos elegir ambos jugadores al mismo personaje, que eso en la versión original de arcade no se podía. Y curiosamente para la versión de Super Nintendo sí incluía esa opción, pero había que desbloquearla con un código que se introducía al momento de encender la consola para que permitiera a los jugadores seleccionar ambos el mismo personaje, porque por default tampoco traía la opción. Sin esta opción nosotros no hubiéramos podido jugar estas rondas que les platicaba, porque si no, no había forma de que ambos pudiéramos seleccionar al mismo personaje. También para finales del 92 salió para arcade una versión que se llamaba Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting, que era una revisión de Championation, es decir, podíamos elegir a los jefes, pero además en esta versión se incrementó la velocidad y también se agregaron algunos movimientos que no tenía la versión anterior. Y esto se supone que fue como una respuesta para estas versiones piratas que salieron, que no solamente eran piratas, sino eran craqueadas, en las cuales de repente los personajes lanzaban Hadoukens a mitad del aire, cambiaban de personaje y obviamente tenían velocidad acelerada, que era algo como muy particular. Entonces a partir de eso, pues según se dice que Capcom decidió responder con esta versión que tenía una velocidad más rápida de juego y además tenía ajustes de balance y movimientos nuevos. Y esta versión también salió posteriormente para Super Nintendo, salió el siguiente año y esa obviamente también nosotros la compramos.
que sí sonaba en ese entonces todavía un poco raro porque era pues ya tenemos Street Fighter 2 para Super Nintendo, ¿por qué íbamos a comprar otra vez Street Fighter 2? Y era todavía como, ¿vale la pena comprarlo por 4 personajes y unos cuantos movimientos? Y la respuesta era sí. Este juego en particular fue el primero y el único que yo recuerdo que mi hermano y yo compramos por teléfono, es decir, ni siquiera había internet en ese entonces, no había forma de hacerlo. Y yo me acuerdo que nosotros reunimos el dinero y le dijimos a mi mamá que si nos prestaba la tarjeta de débito o de crédito, no sé, para poder comprarlo porque era la única forma de pagarlo. Y pues sí, era como que todavía sí nos daba cierta desconfianza, ciertas ñañeras. Pero sí lo pedimos a una tienda de México porque pues era la que tenía mejor precio de acá de la Ciudad de México y nos llegó a Durango sin ningún contratiempo, o sea, todo salió súper bien y muy barato el juego. Y también fue muy curioso porque cuando nosotros recibimos el juego estábamos jugando, creo que fue un jueves incluso, y estábamos en la sala de la casa jugando Street Fighter 2, escuchamos que tocaron a la puerta, salimos a abrir, resultó que era la paquetería, era estafeta por cierto. Ya recibimos el juego, entramos, lo abrimos el sobre, sacamos la caja, sacamos el juego de la caja, apagamos el Super Nintendo, quitamos el Street Fighter 2 que estábamos jugando, pusimos este Street Fighter 2 nuevo, el Turbo, y continuamos jugando como si nada. O sea, fue como muy curioso porque estamos jugando Street Fighter 2, quitamos este que tenemos, ponemos el otro, continuamos jugando igual. Para este momento, sobre todo años 92-93, el fenómeno de Street Fighter 2 ya estaba más que asentado. No solamente las versiones de arcade eran máquinas de hacer dinero, sino que las versiones caseras habían demostrado ser un rotundo éxito. Sobre todo la de SNES, porque Nintendo dominaba de manera brutal el mercado, aunque también sí había gente que tenía Sega Genesis. Yo no conocía a nadie en ese momento, pero sí llegaba a ir a algunos videoclubs de renta de juegos. Y ahí veía que sí tenían juegos de Sega Genesis y tenían el Street Fighter 2 para Genesis, que era Champion Nation o Champion Nation especial, algo así, que era básicamente Street Fighter 2 Turbo. Obviamente también la presencia de este juego estaba muy impulsada, muy apoyada por las revistas. Sobre todo, bueno, en México Club Nintendo, pero también llegaban revistas de Estados Unidos como GamePro y Electronic Gaming Monthly, que le dedicaban un gran espacio en la mayoría de los números. También sacaban ediciones especiales, guías, y también en las revistas extranjeras uno podía ver que se anunciaban muchos productos de Street Fighter 2, desde tazas, pines, toallas, pósters, playeras, no sé, o sea, todo, papel de baño, creo. O sea, había muchísimas cosas de Street Fighter 2 que se podían conseguir en Estados Unidos. Aquí en México no nos llegaba prácticamente nada de eso, aunque pues por ahí conseguíamos cosas piratas en los tianguis o incluso en las tiendas. Yo por ahí tuve una playera de Street Fighter 2 que pues estoy prácticamente seguro que era pirata, pero pues igual no me importaba, ¿no? Y por supuesto también algo que impulsó mucho todavía la popularidad de los juegos fue la película animada que se estaba produciendo en Japón, la película en live action de Jean-Claude Van Damme. Por ahí Club Nintendo también publicaba como complemento un cómic de Street Fighter 2, entonces la verdad es que era una locura Street Fighter 2. Obviamente el negocio de las máquinas pues seguía siendo muy fuerte. Como respuesta a Street Fighter 2 surgieron numerosos juegos y franquicias que intentaron replicar ese éxito, aunque no lograron el mismo nivel de aceptación, por lo menos en ese entonces. Pero pues sí, eran una gran cantidad de competidores que salieron en el mercado. Aunque suene bastante obvio, la razón por la cual estos juegos de pelea eran tan populares no solamente era porque le gustaban a la gente, sino porque tenían un modelo de negocios que era muy rentable y le convenía a los dueños de las máquinas de los arcades fomentar este tipo de juegos. ¿Por qué? Porque a lo mejor en otro juego de aventuras o single player yo le podía echar una moneda, duraba 5 minutos, 10 minutos. Si era muy bueno a lo mejor podía durar en la máquina 20, 25 minutos, media hora. Y esto pues no era tan rentable. En cambio en un juego de peleas yo estaba jugando y llegaba alguien a retarme y en 2-3 minutos máximo ya uno de los dos había perdido y entonces ya era una moneda más y entonces podía llegar alguien más, retar al que se quedaba y seguir ahí echándole y echándole fichas o monedas, ¿no? Entonces esto pues era como una forma de tener un ingreso muy constante y muy intenso. Imaginen que a lo mejor no 8 horas o 10 horas que estuviera abierto el lugar, pero con que 5 horas al día hubiera un flujo constante de monedas, era un negociazo. Entonces, obviamente, a los dueños de los locales de máquinas les convenía tener este tipo de juegos y a los desarrolladores les convenía también ofrecer este tipo de juegos para pues comercializarlos. Entonces, la verdad es que eso fue algo muy importante de esta época y lo comento porque pues a lo mejor de los que me escuchan hay gente más joven que no lo experimentó en carne propia y a lo mejor no lo tiene tan ubicado. Al igual que con Street Fighter 2, en Ciudad Hidalgo empezaron a abundar otros juegos de pelea.
Cada vez que iba de visita de vacaciones encontraba juegos nuevos y además el encontrar los locales de máquinas llenos de gente, llenos de chavillos jugando todo el día ya no era algo excepcional, ya se volvió la norma, o sea, ya no era como que llegara y me sorprendiera ver que en una máquina estuvieran ahí 10 chavillos alrededor jugando y viendo a los otros jugar, porque eso era lo que ya encontraba uno diario prácticamente. Y ya no era solamente Street Fighter 2, ya por ahí encontrábamos juegos como Fatal Fury, Art of Fighting, Samurai Shodown, que era muy popular, War Heroes también se volvió muy popular, aunque esta franquicia a lo mejor no trascendió tanto, pero en su momento sí lo jugaban mucho, por lo menos en Ciudad Hidalgo. Entonces ya era algo que no era raro ver que todo el día había gente jugando en estos locales. Lo que sí cambiaba un poco a lo mejor era que en lugar de que la máquina más popular fuera Street Fighter 2, ahora era Street Fighter 2 Champion Edition o Turbo, o en lugar de ser Samurai Shodown 1 era Samurai Shodown 2 o War Heroes 2, ¿no? O sea, ya eran como las que iban en el relevo, pero seguían siendo muy populares. Y obviamente en algún momento surgió The King of Fighters 94 y también fue una locura, ¿no? Y les digo, esto fue en todos lados, pero yo recuerdo que en Ciudad Hidalgo, Michoacán fue mucho más intenso incluso que en Durango. Ah, y no me estoy olvidando de Mortal Kombat, que también lo dejé al final a propósito, porque sí causó cierto revuelo, pero yo siento que fue más el revuelo que causó en Durango o en Monterrey, por ejemplo, de lo que fue en Michoacán. Curiosamente a mí tampoco me impresionó tanto, porque yo de entrada no me impresionó el que fuera imágenes reales o live action. Yo ya conocía por ahí, por lo menos un juego que tenía ubicado que era Pit Fighter, que a mí la verdad no me gustaba mucho y también por eso no me impactó tanto Mortal Kombat. Además de que yo sentía que Mortal Kombat a lo mejor era la televisión, pero también según yo sí era el diseño del juego porque se hizo de una manera no muy ortodoxa y los gráficos no eran tan brillantes, entonces yo lo sentía como un poco opaco y no eran tan llamativos los gráficos para mí. Pero sobre todo lo que a mí no me gustaba mucho era la jugabilidad, porque yo sentía que Mortal Kombat la verdad se jugaba y se sentía como muy tieso, como que los movimientos eran muy limitados, que eran un tanto monótonos, como que todos los personajes hacían más o menos lo mismo y los movimientos no eran tan espectaculares como en un juego como Street Fighter 2 u otros juegos japoneses, que yo creo que también eso influyó mucho para que esos juegos fueran más populares en Michoacán que en otros lados, ¿no? Como que sí tenían mucho ese estilo de juego, como que les gustaba más ese tipo de juegos. Y sí, no, porque Samurai Shodown pues es animado y todo, pero los saltos con la espada, los poderes, todo eso son muy espectaculares. Por cierto, haciendo un paréntesis, algo que aprendí ya muchos años después, algo de lo que me enteré, es que Fatal Fury, que para muchos era como el primer juego que salió a competir a Street Fighter 2, en realidad no fue del todo así, porque este juego ya estaba en desarrollo cuando se estaba haciendo Street Fighter 2. Y esto se debe a que Street Fighter 1 fue obra de Takashi Nishiyama, que es el creador original de Street Fighter, del primer Street Fighter, que después de trabajar en Capcom haciendo este juego, se fue a trabajar a SNK y tiempo después empezó a desarrollar una especie de secuela espiritual del primer Street Fighter, y eso es lo que derivó en Fatal Fury. Entonces cuando en Capcom hicieron Street Fighter 2, ya estaban desarrollando Fatal Fury en SNK, y salió, sí cierto, Fatal Fury salió algunos meses después de Street Fighter 2, pero pues realmente no salió directamente como respuesta como si lo fueron otros juegos. Y también por eso se dice que Fatal Fury y Street Fighter, las dos franquicias son hermanas, y en particular Street Fighter 2 y Fatal Fury, el primer Fatal Fury, se consideran juegos hermanos. Y esto se me hace como muy bonito y muy poético, sobre todo porque en las últimas entregas que son Street Fighter 6 y Fatal Fury City of the Wolves decidieron intercambiar personajes. Entonces Street Fighter tiene a Terry y a Mai de Fatal Fury, y Fatal Fury City of the Wolves tiene a Ken y a Chun-Li. Entonces de esta manera como que este vínculo se refuerza incluso en esta versión más reciente de cada juego. Cosa curiosa hablando del origen de Street Fighter es que yo conocí Street Fighter 1 hasta después de haber conocido Street Fighter 2. Incluso pues yo me pregunté mucho tiempo, bueno, ¿dónde está Street Fighter 1? Porque yo nunca lo conocí, nunca había escuchado de él. Entonces es como pues, si no existiera para mí, ¿no? O hasta llegué a pensar, pues a lo mejor decidieron nombrarlo Street Fighter 2 y el 1 no existe. Pero en alguna ocasión, platicando de eso con Jorge, mi amigo de Durango me dice, no, sí existe. De hecho, lo tienen por mi casa. Entonces ya fui con él por rumbos de su casa para conocer el juego y pues sí, sí, obviamente existía, ¿no? Pero sí fue como muy interesante poder ver esa parte porque pues yo la verdad es que la ignoraba completamente. Y sí, es un juego con muchas limitaciones, muy difícil de jugar, pero que es una parte también esencial de la historia. Pero bueno, a estas alturas es más que evidente lo mucho que me fascinó Street Fighter 2, lo mucho que lo jugué con mi hermano, con mis amigos, lo que impactó mi vida. Pero también yo les había dicho desde el inicio que no solamente me impactó como jugador,
sino también fue la inspiración para algo más, que es el querer dedicarme a hacer videojuegos. De eso todavía no he hablado, pero ya es lo que sigue. Entonces, ¿qué pasó con esa parte? Lo revisamos para la siguiente ocasión.